El mensaje de Roberto seguía encendido en mi pantalla cuando empujé la puerta del restaurante. Amor. Reunión urgente. No llegó hoy. No había enojo, ni sorpresa. Solo ese segundo exacto en el que algo dentro de mí se acomodó en silencio, como cuando una pieza finalmente encaja y ya no puedes fingir que no la ves. El lugar estaba lleno. Luces cálidas cayendo sobre mesas de madera oscura, copas de vino brillando suavemente, conversaciones bajas mezclándose con el tintinear de los cubiertos. Olía a vino tinto y a comida recién servida. Todo parecía normal, demasiado normal. Me quedé de pie unos segundos, dejando que mis ojos se acostumbraran. Fue entonces cuando el mesero se acercó. Me miró el teléfono en mi mano, volvió a mirarme. Dudó apenas un instante. Ese instante fue suficiente. Él está en la mesa 7, dijo en voz baja. Con su prometida, no lloré. No pregunté nada. No sentí el golpe que siempre imaginé que se siente en momentos así. Lo que sentí fue algo mucho más frío y claro, como cuando terminas una película que, en el fondo, ya sabías cómo iba a acabar. Miré alrededor. Las risas, las parejas inclinadas una hacia la otra, el murmullo cómodo de un viernes por la noche. Y yo ahí, entendiendo que había sido la última persona en enterarse de su propia historia. En ese momento no sentí dolor, sentí claridad. Si alguna vez confiaste demasiado en alguien, quizá entiendas lo que sentí. No es rabia, no es tristeza, es la certeza de que todo lo que parecía pequeño, raro o fuera de lugar, finalmente tiene sentido. Me quedé quieta, no caminé hacia la mesa 7. Todavía no. Antes de esa noche, mi matrimonio con Roberto se veía bien desde afuera. No perfecto, no de revista, pero estable. De esos que la gente describe como tranquilos, sin gritos, sin dramas públicos, sin historias incómodas que contar en reuniones familiares. Éramos una pareja que cumplía con lo esperado. Y durante mucho tiempo, pensé que eso era suficiente. Roberto siempre fue un hombre cuidadoso con su imagen. No de forma exagerada, no llamativa, era más bien preciso. Camisas bien planchadas, colores neutros, zapatos limpios. Nunca salía de casa sin revisarse en el espejo, pero tampoco tardaba demasiado, solo lo necesario para verse correcto, profesional, confiable. Sabía exactamente cómo pararse, cómo sonreír, cómo hablar. Tenía ese tipo de presencia que hace que la gente piense que todo está bajo control, incluso cuando no sabe qué está pasando. Cuando hablaba, lo hacía con las palabras justas. No decía de más. No se exaltaba. Escuchaba lo suficiente como para parecer interesado y respondía con frases seguras, bien medidas. En las reuniones sociales, inclinaba ligeramente el cuerpo hacia quien tenía enfrente, como si siempre estuviera ofreciendo una solución. Muchas personas lo admiraban por eso. Yo también lo hice. Yo trabajo como diseñadora. Y ese trabajo te cambia la forma de mirar el mundo. Te enseña a notar líneas que no coinciden, colores que no deberían estar juntos, espacios vacíos donde algo falta. Pasas horas ajustando detalles que otros ni siquiera ven. Con el tiempo, esa costumbre se vuelve parte de ti. Observas sin querer, comparas, detectas pequeñas diferencias. No porque busques problemas, sino porque tu mente está entrenada para eso. Durante mucho tiempo, no vi nada extraño en Roberto. O tal vez lo vi, pero no le di peso. Porque las cosas no estaban rotas. Funcionaban. Desayunábamos juntos cuando podíamos. Hablábamos del trabajo, de planes simples, de cuentas, de lo cotidiano. Nos mandábamos mensajes normales. Nada romántico en exceso, nada frío tampoco. Una vida ordenada. Roberto hablaba mucho de crecer, de avanzar, de no quedarse atrás. Siempre lo vi como ambición sana. Querer algo mejor no es un defecto. Él decía que trabajaba duro por nosotros, por el futuro, por la estabilidad. Yo le creí. Porque sonaba lógico, porque así se ve un hombre responsable desde afuera. A veces llegaba cansado, pero no distante. A veces estaba callado, pero no ausente. Nunca fue descortés. Nunca fue cruel. Y eso es lo que más confunde cuando algo empieza a cambiar. No hay un golpe claro. No hay un momento exacto en el que puedas decir aquí todo se rompió. Con el tiempo, empecé a notar cosas muy pequeñas. No alarmantes, solo ligeras.
como una línea que ya no está perfectamente recta. Roberto cuidaba más su apariencia que antes, no mucho más. Solo un poco. Ajustaba el cuello de su camisa 2 veces en lugar de una. Se miraba al espejo un segundo extra antes de salir. Nada que mereciera una discusión. Yo no soy una persona celosa. Nunca lo he sido. Tampoco me gusta interrogar ni imaginar cosas sin pruebas. Prefiero observar. Y lo que observaba no era una traición evidente, sino una sensación rara. Como si la escena fuera la misma, pero algo en el fondo hubiera cambiado de lugar. Seguíamos siendo vistos como una pareja estable. Amigos y familiares decían que teníamos suerte, que no todas las relaciones son apasionadas, pero que la tranquilidad es un regalo. Yo asentía, porque en parte lo creía, porque no había razones claras para pensar lo contrario, pero a veces, cuando Roberto hablaba de su trabajo, usaba un tono distinto, más cuidadoso, más ensayado, como si estuviera midiendo cada palabra. Cuando le hacía preguntas, respondía bien, pero sin entrar en detalles. Decía que no valía la pena aburrirme con cosas complicadas. Yo aceptaba, no insistía. Mirando atrás, me doy cuenta de que muchas señales no eran gritos, eran susurros, cambios tan pequeños que solo alguien acostumbrado a mirar con atención podría notarlos. Y aún así, no los interpreté como advertencias. Los vi como variaciones normales de una vida adulta. A veces creemos que una relación se rompe cuando hay peleas, engaños evidentes o escenas dolorosas, pero no siempre es así. A veces nada se rompe, solo se desalinean las piezas, siguen ahí, funcionan, pero ya no encajan igual. Y yo, durante mucho tiempo, confundí esa desalineación con normalidad. Las primeras señales no llegaron como un golpe. Llegaron despacio, casi con cuidado, como si no quisieran ser vistas. Y por eso las ignoré. Roberto empezó a llegar más tarde a casa. No todas las noches, no de forma exagerada. Algunas veces eran 30 minutos, otras 1 hora. Siempre había una explicación. Reuniones que se alargaban, pendientes de último momento, alguien que necesitaba su ayuda. Yo escuchaba, asentía y seguía con lo mío. No era raro. Su trabajo siempre había sido demandante. Lo que sí cambió fue el ritual antes de salir. Antes, Roberto se miraba al espejo de forma automática. Un ajuste rápido, una revisión mínima. Ahora se detenía un poco más. Se alisaba el cabello, acomodaba el cuello de la camisa, revisaba su reflejo desde distintos ángulos. No era vanidad, era intención. En ese momento no supe cómo llamarlo, pero lo sentía. Cuando hablaba por teléfono, su voz también era distinta, más suave, más medida. No la voz firme y práctica que usaba conmigo cuando hablábamos de cuentas o de trabajo. Era un tono que sonaba ensayado, como si estuviera cuidando cada palabra. Cada vez que entraba en la habitación mientras estaba en una llamada, bajaba la voz o se movía a otro lado. Nunca colgaba de golpe. Nunca parecía nervioso. Solo distante, de una manera elegante. Una noche, al abrazarlo, percibí un aroma que no reconocí. Un perfume ligero, dulce, que no era el suyo. No fue fuerte, no fue evidente, fue apenas un rastro, lo suficiente para notarlo, no lo suficiente para acusar. Se lo mencioné sin drama, casi en broma. Me dijo que una compañera se había parado muy cerca cuando revisaban unos documentos. Sonrió. Todo sonó razonable, y yo elegí creerle. No porque fuera ingenua, no porque no supiera que las cosas pueden cambiar. Elegí creerle porque no quería vivir en la sospecha, porque empezar a dudar sin pruebas es una forma lenta de destruirte por dentro, porque confiar, en ese momento, me parecía más sano que vigilar. Con el tiempo, esas pequeñas señales se repitieron, llegadas tardías, llamadas largas, silencios que antes no estaban ahí, pero siempre envueltas en normalidad. Nunca hubo un error evidente, nunca un mensaje visto por accidente, nunca una escena incómoda. Solo cambios sutiles que no sabía si eran importantes o solo parte de crecer y envejecer juntos. Hubo noches en las que Roberto llegaba cansado y se sentaba a mi lado sin decir mucho. Yo le preguntaba cómo había estado su día. Me respondía con frases cortas, bien, largo, complicado. No sonaba molesto, sonaba controlado, como si estuviera guardando energía para otra conversación que no era conmigo. Yo también cambié un poco.
no en acciones, sino en percepción. Empecé a notar más, a escuchar mejor, a recordar detalles, pero no actué. No hice preguntas incómodas, no revisé su teléfono, no seguí sus movimientos. Me dije que eso no era quien yo quería ser, porque hay una línea muy delgada entre la intuición y la paranoia, y cruzarla sin pruebas puede romper cosas que todavía no están rotas. Roberto seguía siendo atento en los momentos importantes. Recordaba fechas, cumplía con compromisos, mantenía la rutina, nada gritaba traición. Todo, en apariencia, seguía en su lugar. Solo que ya no se sentía igual. A veces, cuando lo veía arreglarse antes de salir, me preguntaba para quién se estaba preparando, y luego descartaba el pensamiento. Me decía que estaba exagerando, que todos cambiamos, que el trabajo exige, que la vida adulta no siempre es emocionante. Confiar no siempre es debilidad. Eso me repetía. Confiar es una decisión. Y yo decidí confiar porque no quería convertirme en alguien que vive buscando pruebas para justificar un miedo. Ahora sé que esas pequeñas señales no pedían una acusación, pedían atención, pero en ese momento elegí la paz aparente. Elegí creer que lo que veía no era suficiente para romper la imagen de estabilidad que habíamos construido. No sabía todavía que las cosas más importantes no siempre se anuncian en voz alta. A veces se presentan como detalles mínimos que solo cobran sentido cuando ya es demasiado tarde. Las preguntas empezaron a llegar de una forma tan casual que al principio no les di importancia. No sonaban peligrosas, no parecían esconder nada. Eran preguntas sueltas, lanzadas en momentos tranquilos, como si solo estuviera pensando en voz alta. Una noche, mientras cenábamos, Roberto dejó los cubiertos a un lado y me miró con una expresión neutra. Me preguntó qué creía yo que buscaban las familias importantes en un hombre. No lo dijo con énfasis. No lo dijo con urgencia. Solo lo dijo, como quien comenta algo que escuchó en el trabajo. Le respondí lo primero que me vino a la mente. Honestidad, dije. Coherencia. Alguien que se haga cargo de su vida sin aparentar. Roberto asintió despacio. No discutió, no profundizó, cambió de tema como si nada. Otra tarde, en el coche, mientras avanzábamos lento entre el tráfico, me preguntó si creía que la estabilidad se demostraba con dinero. Dijo la palabra estabilidad con cuidado, como si estuviera probando su peso. Le contesté que el dinero ayuda, claro, pero que no define a una persona, que hay muchas formas de ser estable. Volvió a asentir. Guardó silencio durante varios minutos. En ese momento no sentí alarma. Pensé que eran reflexiones normales, que estaba cuestionándose cosas, que quería crecer. Pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Roberto no hacía preguntas para entenderme. Las hacía para escucharse a sí mismo. Cada vez que tocaba esos temas, su mirada se perdía un poco, como si estuviera imaginando una escena distinta a la que teníamos enfrente. Yo hablaba, pero no sentía que me escuchara. Era como si mis respuestas fueran un espejo donde él ensayaba su discurso. Comenzó a hablar de personas influyentes, de familias que valoran la imagen, la seguridad, la proyección a largo plazo. Contaba historias del trabajo, pero siempre había una frase que se repetía. Ellos buscan estabilidad. Ellos esperan cierto nivel. Ellos necesitan confiar en alguien sólido. Yo escuchaba, y mientras más lo hacía, más claro se volvía algo que no sabía cómo nombrar. Roberto no me estaba pidiendo opinión. Estaba midiendo respuestas, ajustando palabras, practicando. Hubo un momento en el que me preguntó si una mujer se sentiría tranquila al lado de un hombre que todavía está construyendo su camino. Lo dijo con un tono cuidadoso, casi respetuoso. Le dije que la tranquilidad no viene de los títulos, sino de la verdad. Esa vez no respondió de inmediato. Se quedó callado más tiempo de lo habitual. Miró al frente, respiró hondo. Luego cambió el tema. Esa pausa se me quedó grabada. Empecé a sentir que yo ya no era la persona a la que acudía para compartir dudas, sino el espacio donde probaba versiones de sí mismo, como si estuviera afinando una presentación importante. Y yo era el ensayo general. Las conversaciones se volvieron más unilaterales. Roberto hablaba de escenarios, de expectativas ajenas, de cómo alguien debe verse para ser tomado en serio. Yo asentía, pero por dentro algo se tensaba. No había gritos, no había discusión. Había una distancia invisible que crecía en silencio.
Recuerdo una noche en la que le pregunté directamente por qué pensaba tanto en eso. Me dijo que eran cosas del trabajo, que no entendía su ambiente. Lo dijo sin dureza, pero con una seguridad que cerraba la puerta a más preguntas. No fue una pelea, fue algo más frío. Una confirmación silenciosa de que yo ya no estaba incluida en ciertas partes de su mundo. Desde ese momento, empecé a escuchar con más atención, no para confrontarlo, sino para entender. Y lo que entendía no me gustaba. Roberto estaba viviendo en dos planos. Uno conmigo, donde todo era calmado y predecible. Otro en su mente, donde se preparaba para algo más grande, algo que no me nombraba. Las preguntas seguían llegando, siempre envueltas en normalidad, pero ya no sonaban inocentes. Sonaban estratégicas. Y fue entonces cuando comprendí algo que me apretó el pecho sin hacer ruido. Ya no era la mujer a la que le hablaba desde la duda. Era la mujer a la que le hablaba para practicar certezas que no tenían que ver conmigo. El ritmo de todo se volvió lento, tenso, como una cuerda estirada que todavía no se rompe, pero que sabes que no va a volver a relajarse igual. El anillo apareció un fin de semana cualquiera, sin anuncio previo, sin ceremonia. Roberto llegó a casa más temprano de lo habitual, dejó el saco sobre la silla y fue directo a la ducha. Mientras acomodaba su ropa, sentí el peso extraño de algo en uno de los bolsillos. No buscaba nada, solo saqué lo que estaba ahí. Era una caja pequeña, negra, limpia, de esas que no necesitan envoltura porque ya dicen suficiente por sí solas. La abrí sin pensar demasiado. Dentro había un anillo de diamante, no grande, no exagerado, exacto, pulido, de buen gusto, el tipo de anillo que no se compra por impulso. Cuando Roberto salió del baño, se lo mostré sin levantar la voz. Le pregunté para quién era antes de que pudiera detenerme. No lo hice con rabia, lo hice con curiosidad, con esa sensación incómoda de que algo no encajaba del todo. Me dijo que era para una clienta, una recompensa por haber cerrado un trato importante. Habló con tanta seguridad que, por un segundo, dudé de mí. Dijo que en su empresa a veces tenían ese tipo de detalles, que era una inversión, que no debía preocuparme. Cerré la caja y se la devolví. No discutimos, no insistí. Me sentí exagerada por haber preguntado. Me dije que no todos los regalos tienen una historia oscura detrás, que a veces las cosas son exactamente lo que parecen. Pero algo dentro de mí se enfrió. Semanas después, Roberto se sentó frente a mí en la mesa del comedor con una expresión que ya había aprendido a reconocer. Era la expresión que usaba cuando iba a pedirme algo importante. Juntó las manos, habló despacio, eligió bien las palabras. Me dijo que necesitaba un préstamo, no uno enorme, pero significativo, que era temporal, que lo necesitaba para demostrar capacidad financiera. La empresa lo estaba considerando para una nueva posición, una oportunidad grande. Dijo que solo necesitaban ver que podía manejar ciertas responsabilidades. Le pregunté por qué tenía que estar a mi nombre. Dijo que había llegado a su límite por otros compromisos, que era solo un trámite, que no pasaría nada, que confiara en él. Todo sonaba razonable, demasiado razonable. Habló del futuro, de estabilidad, de puertas que se abren cuando demuestras seriedad. Usó palabras que ya había escuchado antes, pero esta vez las dijo con más cuidado, como si estuviera siguiendo un guión bien aprendido. Yo lo escuchaba y trataba de ordenar mis pensamientos. No sentía miedo, sentía duda. Pero la duda no siempre es suficiente para detener una decisión cuando estás con alguien a quien has elegido confiar. Firmé. No lo hice porque fuera ingenua. Lo hice porque pensé que estaba apoyando a mi esposo, porque creí que su ambición tenía espacio para nosotros dos, porque pensé que esa firma era un paso compartido hacia algo mejor. Recuerdo el sonido del bolígrafo sobre el papel, el gesto automático de escribir mi nombre. En ese momento no vi un contrato. Vi una promesa, una más. Después de eso, Roberto se volvió especialmente cuidadoso. Más atento en lo superficial, más presente en lo necesario, pero también más distante en lo profundo. Pasaba más tiempo al teléfono. A veces se iba al balcón para hablar. Su voz se volvía más suave, más contenida, como si estuviera frente a alguien a quien no quería decepcionar. Una noche lo escuché decir que haría un esfuerzo mayor, que agradecía la oportunidad, que conocer a cierta persona había sido una bendición. No levanté la voz, no interrumpí. Cuando entró de nuevo al departamento,
Me dijo que había hablado con un compañero de trabajo. Lo dijo rápido, demasiado rápido. Yo no dije nada. Empecé a unir cosas que antes había dejado sueltas. El anillo, el préstamo, las preguntas sobre estabilidad, las historias de familias que valoran la imagen. Todo empezó a alinearse de una forma incómoda. Pero incluso entonces no quise ver el cuadro completo. Me aferré a la idea de que estaba exagerando, de que la vida adulta está llena de decisiones prácticas que a veces se sienten frías, de que no todo lo que incomoda es una traición. Ese papel que firmé se convirtió en algo más que un trámite. Se volvió una presencia silenciosa, un recordatorio de que había puesto mi nombre en algo que no terminaba de entender. Ese papel fue la primera pieza de su futuro y de mi despertar. Aún no lo sabía del todo. Aún no tenía pruebas. Solo una sensación persistente de que algo estaba siendo construido sin mí, usando mi confianza como base. Y aunque todavía no estaba lista para admitirlo, una parte de mí ya sabía que nada de eso había sido un error. Todo había sido demasiado preciso para serlo. El mensaje apareció una noche cualquiera, en uno de esos momentos que parecen demasiado pequeños para cambiarlo todo. Roberto se estaba duchando. Yo estaba sentada en la sala, revisando cosas sin importancia, dejando que el ruido del agua llenara el departamento. Su teléfono estaba sobre la mesa. No lo tomé. No lo busqué. Simplemente se iluminó. A mi papá le caíste muy bien. Gracias por esta noche. No había emojis. No había exageración. Era una frase limpia, correcta, escrita con cuidado. El tipo de mensaje que alguien envía cuando la relación ya pasó cierta línea y no necesita adornos. No sentí un golpe en el pecho. No sentí rabia. Sentí algo mucho más claro. Una confirmación silenciosa. No toqué el teléfono. No lo giré. No quise leer más. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, lo suficientes para que todo lo anterior empezara a acomodarse en mi mente. El anillo, el préstamo, las preguntas sobre estabilidad, las historias sobre familias importantes. Todo formó una línea continua. Roberto salió del baño con el cabello mojado, una toalla alrededor del cuello. Vio el teléfono. En una fracción de segundo su expresión cambió. No fue pánico, fue cálculo. Tomó el aparato con naturalidad, como si nada. Le pregunté con quién hablaba. Dijo un nombre que ya había escuchado antes. Un compañero. Lo dijo rápido, demasiado rápido. Luego agregó que se había equivocado de chat, que no pensara nada raro. Su voz era suave, tranquilizadora, ensayada. No discutí, no levanté la voz, no le pedí explicaciones. Me quedé sentada, escuchándolo hablar, y entendí algo importante. La mentira no siempre se defiende con nervios. A veces se defiende con calma, con la seguridad de quien cree que no será cuestionado. Esa noche no dormí mal. Dormí normal. Y eso fue lo que más me sorprendió. No había angustia, no había vueltas en la cama. Había una decisión que se estaba formando sin hacer ruido. A partir de ese momento, dejé de preguntar. Dejé de buscar confirmación en sus palabras. Empecé a observar. Observar no es espiar, no es invadir, es prestar atención a lo que ya está ahí, a los patrones, a las repeticiones, a las pequeñas incoherencias que antes había decidido ignorar. Roberto empezó a apagar su teléfono por las noches, o decía que se había quedado sin batería. A veces me respondía mensajes horas después, con explicaciones largas y educadas, reuniones de emergencia, complicaciones de último minuto. Siempre todo muy razonable. Yo leía esos mensajes y no respondía de inmediato. No para castigarlo, para escuchar lo que sentía cuando no reaccionaba como esperaba, y lo que sentía era confirmación. Su forma de hablar cambió aún más. Conmigo era práctico, funcional. Con el teléfono, cuando creía que no lo escuchaba, su voz bajaba, se volvía más cuidadosa, casi agradecida. Como alguien que no quiere cometer errores frente a la persona correcta, yo no confronté. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que aún no había terminado de mostrarme todo. A veces, para ver a alguien con claridad, tienes que dejar que actúe sin interrupciones. Noté cómo se arreglaba antes de salir, cómo elegía ciertas camisas, cómo se detenía frente al espejo unos segundos extra cuando decía que iba a una reunión importante. Ya no lo veía como un hábito, lo veía como preparación. También noté cómo hablaba de su trabajo,
Siempre había una referencia indirecta a personas influyentes, a familias que valoran la estabilidad, a la importancia de causar buena impresión. Ya no eran comentarios sueltos, eran piezas de un discurso coherente. Yo seguía con mi rutina, trabajaba, cocinaba, escuchaba, no hice escenas, no porque no doliera, sino porque el dolor aún no había llegado. Lo que había era claridad creciendo poco a poco. El mejor mentiroso no es el que habla bien, es el que cree que no vas a verificar, el que se siente cómodo, el que actúa con la seguridad de quien piensa que ya tiene controlada la historia. Y Roberto estaba muy cómodo. Una tarde dejó su teléfono sobre la mesa y fue a otra habitación. No se iluminó, no pasó nada, pero ese gesto, tan simple, me dijo más que cualquier mensaje. Confiaba en que yo no miraría. Confiaba en que yo seguiría siendo la persona que prefiere la paz aparente a la verdad incómoda. Se equivocó, no porque esa noche fuera a hacer algo distinto, no todavía, sino porque a partir de ese mensaje dejé de ser la mujer que necesita pruebas para sentirse segura. Me convertí en la mujer que observa hasta que la verdad decide mostrarse sola. Y cuando eso pasa, no hay explicación que la borre. La noche en que decidí seguirlo no empezó con una pelea ni con una sospecha nueva. Empezó como tantas otras. Roberto se puso el saco con calma, revisó su reflejo una vez más y tomó las llaves. «Me quedo en el trabajo», dijo. «Reunión larga, no me esperes». Su voz era estable, su expresión tranquila, nada en él parecía apurado, nada parecía fuera de lugar. Asentí. Le deseé que le fuera bien. La puerta se cerró detrás de él con ese sonido seco que siempre había sido normal. Me quedé sola en el departamento. No sentí urgencia, no sentí miedo, sentí algo distinto. Una necesidad silenciosa de dejar de imaginar. Durante días, tal vez semanas, había observado, había escuchado, había unido piezas, pero aún faltaba algo. No una prueba para acusarlo, una imagen para mí. Recordé entonces el GPS del coche, una aplicación que habíamos instalado por comodidad, por seguridad, por esas decisiones prácticas que se toman cuando confías en alguien. Nunca la había abierto con una intención distinta. Hasta esa noche. Tomé el teléfono con calma. Me senté. Abrí la aplicación. El punto rojo se movía despacio por la ciudad. No iba hacia la empresa. No iba por la ruta habitual. Giró en una avenida que Roberto siempre decía que evitaba porque estaba lejos. Lo seguí con la mirada como si eso fuera suficiente. El punto se detuvo. Un restaurante elegante. De esos que solo mencionaba cuando hablaba de clientes importantes. De esos que decía que no eran para nosotros. Que eran demasiado formales, demasiado caros, demasiado lejos. No sentí un golpe en el pecho. No sentí traición. Sentí certeza. Me levanté, tomé mis llaves, me puse un abrigo. No revisé el espejo. No necesitaba verme de ninguna forma especial. No iba a impresionar a nadie. Iba a ver. Salí de casa sin prisa. Bajé las escaleras con calma. El aire de la noche me recibió sin dramatismo. Caminé hasta el coche como cualquier otro día. No temblaba. No tenía el corazón acelerado. Era como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que ese momento era necesario. Durante el trayecto no puse música. No hablé sola. No ensayé escenas. Conducía y pensaba en lo extraño que es el silencio cuando deja de ser incómodo y se vuelve claro. Llegué al restaurante y estacioné a una cuadra. No quise entrar de inmediato. Me quedé sentada unos segundos. Respiré. No estaba reuniendo valor. Estaba acomodando la verdad antes de verla. Caminé hasta la entrada. Las luces cálidas se filtraban por los ventanales. Se escuchaba el murmullo de conversaciones, risas suaves, copas chocando, un lugar diseñado para que todo se vea correcto desde afuera. Empujé la puerta y entré. No busqué de inmediato. Dejé que mis ojos se adaptaran. Observé las mesas, las parejas, los grupos. Todo era normal. Todo parecía ajeno a mí. Hasta que sentí esa certeza interna que no necesita confirmación. Me acerqué a un mesero. Le dije que estaba esperando a mi esposo. Mostré el teléfono con el mensaje todavía visible. Él miró la pantalla. Luego me miró a mí. Bajó un poco la voz. «Está en la mesa 7. No pregunté con quién. No necesitaba escucharlo aún. Agradecí y me moví despacio.
No caminé directo. Quise ver desde lejos. Quise observar, sin intervenir. La mesa 7 estaba al fondo, ligeramente apartada. Roberto estaba sentado de espaldas. Reconocí su postura de inmediato. Esa inclinación leve de la cabeza que usaba cuando quería verse relajado. No lo había visto así conmigo en mucho tiempo. Frente a él había una mujer joven, elegante sin exagerar. Sonreía con naturalidad, movía las manos al hablar, y en su mano izquierda un anillo capturaba la luz de una forma demasiado familiar. No sentí celos, no sentí rabia, sentí algo mucho más definitivo. Entendimiento. No eran dos personas escondiéndose, eran dos personas presentándose. Se movían como quienes saben exactamente dónde están parados, como una pareja que tiene un futuro claro frente a ellos. Me quedé ahí, observando. Cada conversación previa cobró sentido. Cada pregunta, cada silencio, cada firma, todo se alineó sin esfuerzo. No dudé, no porque fuera impulsiva, sino porque ya no había nada que pensar. Enderecé el abrigo y caminé hacia la mesa 7, sin prisa, sin temblor, porque ya no iba a buscar respuestas. Iba a poner la verdad en el lugar correcto. La mesa 7 estaba colocada al fondo del restaurante, ligeramente apartada del pasillo principal, como si alguien hubiera pensado que ahí las conversaciones podían sentirse más privadas. Roberto estaba sentado de espaldas a mí. Reconocí su postura de inmediato. La forma en que inclinaba un poco la cabeza cuando quería verse relajado, seguro, interesante. No había tensión en su cuerpo. No había culpa visible. Solo concentración. Frente a él estaba Valeria, joven, bien arreglada, sin exagerar. Su cabello caía con naturalidad sobre los hombros. Escuchaba con atención, sonreía en los momentos correctos, y en su mano izquierda, apoyada suavemente sobre la mesa, estaba el anillo. No tuve que acercarme demasiado para reconocerlo. Era casi idéntico al que había encontrado en el saco de Roberto semanas atrás. La piedra atrapaba la luz cada vez que ella movía los dedos, como si reclamara ser vista. Los observé unos segundos más, no como una esposa dolida, sino como alguien que por fin entiende una escena completa. No había secreto ahí, no había improvisación. Se veían cómodos, alineados, como dos personas que ya habían hablado del futuro. Caminé hasta la mesa sin prisa. Mis pasos no hicieron ruido. Fue Valeria quien me vio primero. Alzó la mirada con curiosidad, como si intentara ubicarme en su memoria. Me detuve a un lado de la mesa. Roberto aún no me había notado. Cuando levantó la vista y me vio, el color se le fue del rostro. No fue sorpresa lo que vi en sus ojos. Fue miedo. Miedo puro, rápido, imposible de disimular. Lucía, dijo. No terminó la frase. No vine a hablar, respondí. Mi voz salió firme, baja, sin temblor. Saqué los papeles que llevaba conmigo y los coloqué sobre la mesa con cuidado. No los arrojé. No hice un gesto dramático. Los acomodé uno por uno, como quien pone las cartas finales en una partida que ya está decidida. El contrato del préstamo, los estados de cuenta, las fechas, todo claro, todo ordenado. Miré a Valeria, no a Roberto. Si eres su prometida, dije, deberías saber que el dinero con el que presume estabilidad no es suyo. Está a mi nombre. No levanté la voz. No había enojo en mis palabras, solo precisión. Valeria bajó la mirada hacia los documentos. Los revisó en silencio, luego miró a Roberto. No preguntó nada, no gritó. Su expresión cambió despacio, como cuando alguien se da cuenta de que ha estado parada en el lugar equivocado todo el tiempo. Roberto se levantó de golpe. Está mintiendo, dijo. Es un trámite interno. Puedo explicarlo. Lo miré por primera vez desde que llegué. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Mi silencio fue suficiente. Se quedó quieto, como si hubiera chocado contra algo invisible. El mesero se detuvo a unos pasos de distancia. No intervenía, pero observaba. Las mesas cercanas empezaron a sentir que algo pasaba. No hacía falta un escándalo. La verdad tiene una forma particular de expandirse sin ruido. Valeria tomó aire. Se levantó despacio. Recogió su bolsa. Miró los papeles una vez más. Luego me miró a mí. No había enojo en sus ojos. Había claridad. La misma que yo había sentido al entrar al restaurante. Sin decir una palabra, dio la vuelta y caminó hacia la salida.
Su silla se deslizó suavemente sobre el piso. Ese sonido fue más fuerte que cualquier grito. Roberto extendió la mano hacia ella. «Valeria, espera». Ella no se detuvo. El teléfono de Roberto vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Vi el nombre antes de que él lo tomara. El padre de Valeria. Su mano tembló lo suficiente como para mover ligeramente la copa frente a él. Contestó. Dijo que entendía, que iba para allá. Su voz ya no era segura, era pequeña. Colgó y me miró. «Lucía, necesitamos hablar. Es un malentendido». Di un paso atrás, muy pequeño, pero claro, no necesitaba discutir. Ya no había nada que aclarar. «Te enviaré los papeles del divorcio mañana», dije. No esperé respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Sentí las miradas en mi espalda, no de lástima, de entendimiento. Mientras empujaba la puerta del restaurante, escuché a Roberto llamarme. No me detuve. No estaba corriendo porque me amara. Estaba corriendo porque su imagen se acababa de derrumbar frente a la persona exacta para quien había estado actuando. Y yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir, sin levantar la voz, en la mesa correcta. Las consecuencias no llegaron con ruido. Llegaron en orden, una tras otra, como si todo hubiera estado esperando el momento correcto para acomodarse. No habían pasado ni 10 minutos desde que salí del restaurante, cuando el teléfono de Roberto empezó a sonar sin parar. No estaba conmigo, pero lo supe después. El primer llamado fue del padre de Valeria. No lo imaginé. Me lo confirmó el propio Roberto horas más tarde, con una voz que ya no reconocía como suya. El señor Ramírez no gritó. No hizo preguntas largas. Dijo pocas cosas, pero cada una cayó con el peso exacto. Quería verlo de inmediato. Quería explicaciones. Quería entender por qué había sido expuesta a su familia de esa manera. Roberto intentó hablar, intentó justificar, intentó acomodar la historia. No funcionó. Esa misma noche, Roberto regresó al departamento tarde. No intentó acercarse. Se sentó en la silla frente a mí como alguien que acaba de perder el equilibrio y todavía no entiende cómo volver a ponerse de pie. Me dijo que la boda se había cancelado. No lo dijo con tristeza, lo dijo con incredulidad, como si aún no pudiera creer que algo que parecía tan sólido se hubiera desmoronado tan rápido. Al día siguiente, la empresa emitió un comunicado interno. No mencionaron detalles, no hablaron de escándalos. Solo dijeron que Roberto había sido suspendido de manera temporal mientras se realizaba una investigación, ocultamiento de información relevante, inconsistencias financieras. Palabras limpias para describir una caída completa. Yo no celebré. No sentí alivio inmediato. Sentí distancia, como si todo eso ya no me perteneciera. Roberto quiso hablar conmigo. Quiso explicar. Dijo que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos, que solo estaba buscando una oportunidad, que todo se había salido de control. Yo lo escuché sin interrumpir, no porque necesitara entenderlo, sino porque quería escuchar cómo sonaba a alguien cuando ya no tenía a quien impresionar. No discutimos, no gritamos. Le dije que ya había contactado al banco, que estaba retirando mi nombre de cualquier autorización vinculada al préstamo, que había solicitado la cancelación de todos los accesos que le permitían usar mis cuentas como respaldo. Mi mano no tembló cuando firmé esos formularios. No sentí que estuviera haciendo algo radical. Sentí que estaba cerrando una puerta que había permanecido abierta demasiado tiempo. Las confirmaciones llegaron rápido. Correos breves, mensajes claros, solicitud procesada, autorización cancelada. Todo fue más sencillo de lo que había imaginado. A veces, recuperar lo que es tuyo no requiere pelea, solo decisión. Roberto me miraba como si no me reconociera. Me preguntó cómo podía estar tan tranquila. Le dije la verdad, porque ya no estaba peleando por salvar algo, estaba saliendo. Esa semana, los rumores empezaron a circular. No porque yo hablara, no porque buscara venganza. La verdad se mueve sola cuando ya no tiene dónde esconderse. Alguien comentó algo, alguien conectó otra cosa. En pocas horas, la imagen de Roberto pasó de ambicioso prometedor a hombre poco confiable. La familia de Valeria cortó todo contacto. No hubo comunicados públicos, no hubo explicaciones, simplemente desaparecieron de su vida. Una familia poderosa no se arriesga por alguien que construyó su estabilidad sobre una firma que no le pertenecía. Yo me mantuve al margen. No respondí mensajes que no necesitaban respuesta. No di versiones.
No defendí mi papel. No lo necesitaba. La historia ya estaba completa sin mí. Un par de días después, Roberto me pidió que reconsiderara, que pensara en todo lo que habíamos construido, que no tomara decisiones apresuradas. Lo miré y entendí algo con una claridad que me sorprendió. No estaba tratando de recuperarme, estaba tratando de recuperar el control. Le dije que el divorcio no era una venganza, era una salida, que no estaba destruyendo su vida, estaba recuperando la mía. Esa noche, cuando se fue del departamento con algunas cosas, el silencio no fue pesado, fue distinto, más limpio. Me senté en la sala y respiré profundo. No sentí vacío, sentí espacio. Las consecuencias siguieron su curso sin que yo empujara nada. La suspensión se convirtió en algo más serio. La investigación avanzó. Aparecieron más irregularidades. No pregunté, no me interesaba. Lo que sí hice fue elegir. Elegí no cargar con decisiones que no fueron mías. Elegí no sostener una imagen que nunca me incluyó. Elegí no quedarme esperando a que alguien más volviera a acomodar su versión de la historia. Cuando todo empezó a caer, yo ya estaba fuera. Y fue entonces cuando entendí que la verdadera fuerza no está en exponer, sino en retirarte a tiempo. Las consecuencias siempre llegan. No necesitan ayuda, solo necesitan espacio para mostrarse. Vivir sola no fue una decisión dramática, fue una consecuencia natural. Me mudé a un departamento más pequeño, con luz suficiente y silencio honesto. No tenía grandes muebles, ni recuerdos pesados. Solo lo necesario: una mesa, una silla, una planta junto a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio se sentía mío. Las mañanas eran tranquilas. El café sabía distinto cuando no había prisa ni tensión escondida. El silencio no me incomodaba. Al contrario, era ligero, limpio, como si el aire hubiera cambiado después de una tormenta que pasó sin romper nada. Pasaron algunos meses antes de volver a ver a Roberto. Fue por casualidad, en una cafetería. Él estaba sentado al fondo, con un portafolio que ya no se veía tan pulido como antes. Me miró. Lo miré. No hubo reproches ni palabras pendientes, solo ese reconocimiento silencioso de que algo había terminado sin necesidad de explicaciones. No sentí enojo, tampoco victoria, solo nada. Y ese nada fue suficiente. Salí con mi café en la mano y seguí mi camino sin mirar atrás. Entendí entonces que la libertad no hace ruido. No llega con aplausos ni escenas finales. Llega cuando alguien deja de ocupar espacio dentro de ti. Hoy sigo viviendo. Trabajo, creo, respiro. No todo es perfecto, nunca lo es, pero es real. Y eso es más valioso que cualquier promesa vacía. Si esta historia te hizo pensar en algo de tu propia vida, tal vez en una relación, una decisión o un silencio que llevas tiempo cargando, puedes compartirlo. A veces escribirlo es el primer paso para aclararlo. Gracias por escuchar hasta aquí. Si quieres seguir acompañándonos en más historias como esta, puedes suscribirte. No como un compromiso, sino como quien se queda a conversar un poco más. Antes de cerrar esta historia, quiero detenerme un momento contigo. Si algo de lo que conté resonó contigo, si hubo una parte que te hizo pensar en tu propia vida, en una relación, en una decisión difícil o en un silencio que aún pesa, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué momento sentiste más cercano. A veces, reconocerlo en palabras ya es una forma de soltarlo. Si esta historia te acompañó, si te quedaste hasta aquí, puedes dejar un like, no como una obligación, sino como una forma sencilla de decir que estuviste presente. Y si estás escuchando desde algún lugar del mundo, dime desde dónde. Me gusta saber en qué ciudad, en qué país, estas historias encuentran a alguien que las entiende. Aquí seguimos compartiendo relatos reales, contados sin gritos, sin exagerar, solo con verdad. Si quieres quedarte para los próximos, puedes suscribirte al canal. No para no perderte nada, sino para seguir conversando, historia tras historia. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la siguiente.